Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor y vamos a dar inicio entonces a nuestro congreso, sin antes eh, mencionar y recordar los protocolos de esta reunión. Les recuerdo a cada uno de ustedes que todos los micrófonos han sido bloqueados, ya, así que nadie puede encender su micrófono, ya, al menos que en este caso se les ceda el permiso para activar su micrófono, para que no hayan ruidos extraños o encendidos de micrófonos sin querer en el transcurso del Congreso. Deben mantener sus cámaras encendidas para que podamos también llevar el registro de asistencia y participación, porque recuerden que al final de este Congreso se entregará un certificado. Las preguntas, va a haber una instancia de preguntas que siempre se va a realizar al final de la jornada, de cada jornada. Pero ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat del Zoom. Vamos a utilizar el chat del Zoom. Y vamos a ir anotando todas estas preguntas para cuando ya el pastor Joel esté dando término a la exposición. Van a ser presentadas las preguntas. En el transcurso de la reunión puede que el pastor pida la participación. La mayoría de aquí sabe utilizar el icono de levantar la mano en el Zoom. Entonces usted puede levantar ese icono, activar ese icono de levantar la mano, y quien está hablando, que es el hospedador, va a revisar y voy a darle la información al pastor de quienes desean intervenir. Debo de mencionar que aquellos que deseen hacer las preguntas también de manera directa y no por escrito al final, tienen 30 segundos para hacer las preguntas. Y si quieren aportar, no más de 2 minutos, ya que el tema que vamos a ver es extenso y está dividido para toda la semana. Entonces debemos de aprovechar la mayor cantidad de tiempo. Como el día de ayer tuvimos un apagón a nivel nacional, a nivel metropolitano, si por ese motivo llegase a volver a ocurrir en el transcurso de alguna de estos días de la jornada, la reunión se dará por finalizada y se continuará al día siguiente, para que no estemos intentando abrir y no se va a poder porque se cae todo lo que es la señal. Ya, así que eso, recuerden los protocolos y los invito ahora a que dispongan de su corazón y de su mente también para recibir el mensaje de su palabra. Vamos a dejar entonces ahora a nuestro pastor David, quien va a iniciar, y posteriormente lo hará nuestro pastor Joel. Bien, como la memoria es frágil, vamos a entregar este protocolo señalado, escrito por medio de los medios que cuenta la iglesia, como así también por aquí, por este chat. Quiero señalar de que no es menor que lleguemos a este congreso, el 41º congreso. Por lo tanto, debemos dar honor y gloria al Señor e indicar que Dios en su misericordia nos permite un año en condiciones bastante distintas a reunirnos, pero que no ha sido privativa para honrar, glorificar su nombre y crecer en la palabra. Así que quiero dar lectura a una porción bíblica solamente inicial, que está en Colosenses capítulo 2. Voy a leer 3 versículos de ahí, versos 6, 7 y 8, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Vamos a tener un momento de oración y dejaremos pues entonces a nuestro pastor Joel para que pueda entregar la introducción al tema general cosmovisión cristiana de los últimos tiempos. Quiero saludar a todos los que están con nosotros, especialmente a las visitas de otras congregaciones hermanas, como son la congregación
la congregación aliancista y otras congregaciones como son los hermanos de Bolivia y Perú, que por cierto se irán conectando. Así que vamos a orar, oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, con reconocimiento y gratitud para con tu iglesia, para con tu pueblo, para con esta manada pequeña que nos has permitido, Padre Celestial, llegar a esta instancia, como es el 41º Congreso. No podemos iniciar, Señor, nada sin reconocerte y agradecerte por tu inmensa misericordia, por tu soberanía sobre nuestras vidas, por tu compañía y sustento por medio de la guía de tu Santo Espíritu y por la fe que has puesto en nuestros corazones. Gracias, Dios eterno. Y cuando abrimos este congreso, queremos colocar las vidas de cada uno de los que participaremos, nuestras almas, de tal manera que sea tu Santo Espíritu obrando para discernimiento y edificación del cuerpo. Dios amado, alertando y haciendo conforme tu palabra la admonición de nuestras vidas para caminar correctamente, preparándonos para el día del refrigerio. Otorga gracia a nuestro pastor Joel, de tal manera que con confianza y con propósito él pueda exponer tu palabra, como así la información que tiene preparada. Entregamos pues, Señor, este congreso a tu dirección, compañía y presencia. Por Cristo Jesús. Amén. Dejamos pues al pastor Joel. Bien, les saludo afectuosamente en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos de la misión metodista, también hermanos aliancistas, hermanos presbiterianos y hermanos de Perú y Bolivia, y alguna visita que puede estar en medio nuestro. Les voy a pedir que anoten las citas que tienen a la vista para poder redimir tiempo, porque les voy a dar lectura en esta introducción bíblica para luego continuar con una introducción informativa. Antes nos vamos a dirigir a Dios en oración. Oh buen Dios que estás en todo lugar, alabamos y glorificamos tu nombre y rogamos que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia para estar al tanto de los acontecimientos que nos rodean y en los posteros tiempos peligrosos y adversos en los cuales nos ha correspondido vivir y las generaciones que vendrán. Dame claridad en la exposición, dame sabiduría al exponer, de tal manera que pueda ser lo más claro posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De las citas que tienen ahí delante suyo, voy a dar lectura pausadamente para meditar y hacer una reflexión antes de comenzar con el tema en sí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. En este pasaje, Moisés le recuerda a Israel los 10 mandamientos. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran sus postrimerías. Deuteronomio 32:29. Aquí Moisés, inspirado del Espíritu Santo, predice la apostasía del pueblo de Israel. Y las dos citas siguientes: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Primera a los Corintios 10:11 y 12. Aquí el apóstol Pablo
da una exhortación para que nosotros nos apercibamos, estemos atentos a los acontecimientos que han ocurrido antes en el pueblo de Israel, a lo que acontece a nuestro alrededor y seamos previsores. Consideremos esos 4 pasajes. El conjunto de verdades bíblicas que creemos, defendemos, las iglesias fundamentalistas, enseñamos y con la ayuda y poder del Espíritu Santo aplicamos, establece principios absolutos, inmutables, inalterables, decretados por Dios en su santa palabra. Estas verdades, el día de hoy, están siendo enormemente atacadas y socavadas por corrientes, filosofías e ideologías anticristianas, desarrolladas por hombres perversos que pretenden, de acuerdo a como señala la Escritura, mudar los tiempos y la ley. No solo abarca el campo religioso, estimados hermanos, sino el moral, el político, el artístico, el legal, el económico, el cultural, el familiar, el social, es decir, una apostasía integral en contra de Dios, en contra de nosotros los seres humanos, quienes fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y en contra de la preciosa creación que Dios hizo. Como dijera Salomón en el libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos enseña: toda escritura es inspirada divinamente. Hermanos, ahí está la doctrina que debemos defender. Y ahora viene la aplicación, nuestra responsabilidad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda la Escritura ha sido escrita para nuestro provecho espiritual, para nuestra edificación y también para nuestro apercibimiento, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Cada advertencia e instrucción que recibimos de parte de Dios son para nuestra admonición, amonestación, corrección, dirección y enseñanza. Los pecados de los israelitas eran ejemplo de la infidelidad de muchos en la dispensación del Evangelio. Y los castigos que Dios ejecutó en ellos son también lecciones manifiestas que nos enseñan a recoger el fruto de la experiencia de las edades pasadas y escarmentar en cuanto a lo acontecido. Ninguna parte de la Escritura, sea historia, geografía, genealogías, leyes, mandamientos, preceptos, profecías, doctrinas, escatología, se escribió en vano. El apóstol Pablo, antes de partir y despedirse de los ancianos de la ciudad de Éfeso, en Hechos 20:27 les escribió: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, estimados creyentes, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra labor, es nuestra prudencia recibir de la Escritura la instrucción necesaria. En estos postreros tiempos malos y perversos, donde las cortinas de la gracia se cierran, debemos reflexionar quieta y diligentemente sobre nuestra vida cristiana, guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos confrontar nuestra vida, mi vida, su vida, a la luz de las Escrituras, con el propósito, ahora, no mañana, de rectificar, enmendar, corregir nuestra conducta,
Nuestro accionar, nuestro andar cristiano, de manera de esperar, como lo dice la Biblia, velando, con paciencia, consolación y regocijo, el retorno inminente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Con paciencia, perseverando bajo toda circunstancia adversa. Con consolación, manteniendo latente la esperanza bienaventurada. Y con regocijo, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y cumple sus promesas. El tema a exponer en extenso va a requerir de su disposición, de su concentración, de su amabilidad, de poder escuchar, y no es en ninguna manera para satisfacer posiblemente su curiosidad en cuanto a teorías conspiracionistas, ni tampoco para satisfacer su inquietud intelectual, o menos para entretención personal porque no tengo que hacer otra cosa en este momento. No. Reitero enfáticamente, lo que usted escuchará, verá, es para su admonición, mi admonición, nuestra admonición, también para nuestra amonestación, advertencia y enseñanza, de manera que nos lleve a reflexionar, pensar en el día de hoy, ¿qué he omitido en las cosas de Dios? ¿Qué he dejado de hacer habiéndolo hecho antes? ¿En qué he fracasado de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué la pasividad, la comodidad y la negligencia en mi vida? ¿Por qué he dejado de crecer espiritualmente? ¿Por qué he dejado posiblemente de testificar? ¿Por qué he dejado de velar? ¿Por qué estoy adormecido? O como lo expresara el escritor de la carta a los Hebreos, ¿por qué están mis manos caídas y mis rodillas paralizadas? El tema que con la ayuda de Dios, también con la ayuda de nuestra hermana Angélica Kruger, hermano Walter Hermosilla y nuestra hermana Daniela Horta, que me han colaborado en varias partes para partes densas, hacerlas lo más didácticamente posible, ya que este no es una predicación, la meditación acaba de terminar hasta aquí. Ahora nos vamos a adentrar al tema, es justamente para que les sea más sencillo asimilar las cosas, la información que se va a entregar. El tema, como les decía, que desarrollaremos en extenso con la ayuda de Dios, se titula Cosmovisión cristiana, los tiempos del fin. Voy a ver una introducción que yo creo que la voy a tener que terminar mañana, porque voy a ir a una velocidad lenta para que puedan asimilar, y voy a tratar de ilustrar lo más posible algunos conceptos, para luego seguir en unas 3 sesiones con el tema la plataforma legal del gobierno mundial del anticristo, con los puntos estrategia y agenda mundial de la ONU, reingeniería social, religión mundial, neopaganismo, panteísmo, carta de la tierra, luego para pasar al tema la rebeldía, signo del cambio social y constitución antropológica anticristiana, viendo los puntos Internet de las cosas, Internet de los cuerpos, una pincelada a la biogenética para introducirnos al transhumanismo y luego pasar a la ideología de género con el feminismo radical y los gobiernos anárquicos y totalitarios. Y si Dios nos da tiempo para ver también lo que se ha llamado hoy el día el gran reseteo. Les invito a tomar nota para que podamos entender lo que vamos a ver. Y de su parte, hermanos, sean como los bereanos. Verifiquen si lo que voy a señalar es real o es ilusorio. Yo en este momento soy una atalaya. Estoy advirtiendo, así como el pastor David lo ha hecho, las cosas que ya han venido, están avanzando como río, y las cosas que van a venir. En primer lugar, voy a referirme a los principios absolutos e inalterables e inmutables de Dios.
Este gobierno mundial, del cual les voy a informar, con su agenda globalista 2030, con su ética moral planetaria, con su religión mundial y con la cultura de la muerte, que me voy a referir a ella en extenso, pretende desarraigar por completo, raer, sacar de raíz a Dios y sus principios, a su creación, hecho imagen y semejanza de Dios, al hombre, y cosificarlo, y también utilizar la creación que Dios ha hecho para un élite global. El primer principio que señala la Biblia es: la Biblia es absoluta en cuanto al único Dios verdadero y personal. Isaías 44:6 nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Salmo 86:10. Segundo principio: Dios creó al hombre y todo lo existente. Esa es la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo creado. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Colosenses 1:16. Tercer principio: todo hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que asevera Dios en su palabra, y es una verdad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20, palabras del rey Salomón. Palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Romanos 3, del 10 al 12. Cuarto principio bíblico: la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 5:12. Quinto principio: Jesucristo es el único camino de salvación, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie al Padre sino por mí. Juan 14:6. Sexto principio: el matrimonio fue establecido por Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Mateo 19, versículos 4 al 6. Séptimo y octavo principio. Séptimo principio: Dios creó únicamente al hombre y a la mujer. No pierda, hermano, el objetivo por el cual estoy señalando lo que Dios estableció y hacia dónde va este mundo globalista.
Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Génesis 1:27. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Mateo 19:4. Y octavo principio, hay muchos más, pero he querido resumirlo en estos 8. La Biblia es absoluta en cuanto a la conducta humana, descalificando las prácticas inmorales de los hombres y exigiendo una conducta diferente de sus hijos, declarando también que juzgará la conducta de los hombres. Escuchen los siguientes pasajes. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra la impiedad. E injusticia de los hombres que detiene la verdad con injusticia. Porque lo que Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, eran fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, los 4 pies, y de serpientes, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando, sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es en contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefanas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que conviene a su éxito. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que los hacen. Porque no debe bastar que el tiempo pasado de vuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversamos en lascivias, en concupiscencias, en embriaguez, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en los cuales les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desprendimiento de disolución ultrajando, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Muchas gracias, hermano. Se les hizo llegar con algunos días de antelación un siglario, siglas que vamos a ocupar, y también un diccionario que vamos a utilizar en este tema. Es importante que lo puedan tener. Aquellos hermanos que no han tenido la posibilidad de tenerlo, les vamos a solicitar que por medio de chat se lo puedan pedir al hermano Walter, si
puede subirlo, si no el día de mañana lo pudiésemos tener. Aquí los voy a hacer participar en algunos, por lo tanto van a escribir o van a dar su respuesta por el chat, no por micrófono abierto. En esta diapositiva, dentro de todos los presentes, les quiero consultar. ¿Identifican a alguno de esos personajes? Pueden responder por chat. ¿Identifican a alguno de esos personajes? El hermano Walter me va diciendo, a medida que vayan respondiendo rápidamente, para redimir el tiempo. ¿Alguien de ustedes los identifica? Es una familia poderosísima en los Estados Unidos y en el mundo. Pastor, no hay respuesta. ¿Hay alguien de los presentes? ¿No hay respuesta? Hermano Mauricio Hernández ¿Mano Walter? dice ¿Sí? que es Rockefeller, familia Rockefeller. Muy bien, muy bien. Ya. Tengan muy bien presente esta dinastía, no es una sola persona. Voy a dar algunos antecedentes. Quien se encuentra sentado es o fue John Davison Rockefeller, empresario, inversor e industrial norteamericano que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Escuchen el siguiente antecedente, no está en cualquier texto. Formó parte del grupo de empresarios conocido como varones ladrones de la edad dorada de la industria de los Estados Unidos, cuyo éxito le llevó a ser el hombre más rico de todo el país. Fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de los Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros en forma de inversiones en múltiples países extranjeros. Nació el 8 de julio de 1839 en Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 23 de mayo de 1937 en Florida, Estados Unidos. Su legado continuó. Quien está de pie a su lado es su hijo, que lleva el mismo nombre, John Davison Rockefeller Jr., o también John Davison Rockefeller II. Fue empresario, magnate, filántropo y también industrial norteamericano, miembro fundamental de esta prominente familia. Nació el 29 de enero de 1874 en Cleveland, Estados Unidos, y falleció el 11 de mayo de 1960. Se fue formando una dinastía. Aquí ven, en esta lámina, a John Davison Rockefeller, en este caso, tercero. No había mucha imaginación en crear los nombres de esta persona. Tienen exactamente el mismo y se van diferenciando por primero, segundo o tercero. También fue empresario, magnate, filántropo e industrial norteamericano. Nació el 29 de enero de 1874 y falleció en el año siguiente. Esta es la persona a la que quería llegar. Sigue la dinastía de esta poderosa familia y llegamos a quien fuera hijo, porque falleció en marzo del 2017, de John Davison Rockefeller III. También fue filántropo, tercero de la generación y un hombre muy poderoso. Muy, pero muy poderoso. Nació el 12 de junio de 1915 en Nueva York y falleció el 20 de marzo del 2017. Quiero que presten bastante atención a 5 frases célebres que estableció durante su vida. Aquí los voy a hacer pensar y voy a hacer preguntas. Para las 2 primeras citas,
le voy a pedir, por favor, que usted me relacione estas dos citas con algún pasaje bíblico, ojalá lo sepa de memoria, o con la idea. Para la tercera cita, que ya voy a dar paso a ella, pueda inferir de ese dato, y la tercera y la cuarta me voy a referir. Voy a leer una de las citas célebres de esta familia, en este caso en boca de David Rockefeller. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la mayor crisis posible y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto fue dicho en 1994. Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta trabajando contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirando con otros alrededor de la Tierra para construir una política global más integrada, así como una estructura económica. Un solo mundo, si queréis. Si ese es el cargo, yo soy culpable y orgulloso de serlo. En su libro Memorias, página 405. Quiero que vayan pensando en un pasaje bíblico que podría abarcar esto. Y si no lo tienen presente, una idea. Paso a la tercera cita. Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. La pregunta para esa cita es, ¿qué puede inferir de esa cita? La cuarta, un consejero familiar una vez dijo que las dos cosas más costosas que puede hacer un Rockefeller es candidatearse a un cargo público y divorciarse. Esa cita, como lo he podido corroborar en mi investigación, la familia, todos los herederos, siempre han ocupado puestos importantes en Estados Unidos y han tenido contactos muy importantes con todo el mundo. Y la última, miren la perfección que buscaba esta familia. Mi padre era el hijo mayor y heredero aparente, y fijó el estándar para ser un Rockefeller muy alto, por lo que cada logro se da por sentado y la perfección era la norma. Esto quiere decir que todo lo que se proponían lo lograban y lo han venido haciendo. Para las dos primeras citas, no sé si algún hermano ya ha respondido, ¿qué pasaje podríamos relacionar con ello? ¿Qué persiguen estos hombres? Esto no es nuevo. Salomón dijo, nada nuevo debajo del sol. ¿Alguna respuesta? ¿Por chat? El primero que la diga, por favor, para aprovechar el tiempo. ¿Alguna respuesta, hermano Walter? Estamos viendo, los hermanos también pueden levantar la mano si es que tienen la respuesta, les hace más fácil levantar su mano en vez de escribir. ¿Ya? El pastor Luis Leiva dice, me recuerda a la Torre de Babel. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Pastor Daniel Horta, orden mundial, poder absoluto. Ya. Está la idea. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. El pastor Luis Leve coincidió con una justamente. Esta idea está desde el huerto del Edén. Dicho en otras palabras, está ennegrecido. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3 del 4 al 5. Y dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 1:4. Tú
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 al 14. Nada nuevo bajo el sol, hermanos. No solamente esta dinastía, sino todos los grupos de los cuales yo les voy a mencionar, tienen el mismo propósito, planteado de otra forma, pero es el mismo. Para la tercera cita que quedó planteada, estamos agradecidos con el Washington Post. ¿Qué pueden inferir de esa cita? A ver si tenemos alguna respuesta. ¿Qué pueden inferir de esa cita? Es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. ¿Alguna respuesta? Participen, hermanos. Hermano Walter, ¿alguna respuesta? Ahí estamos buscando. Les recuerdo que pueden utilizar levantar la mano de Zoom o mantienen su mano alzada. Pastor Daniel Horta dice comprar los medios de comunicación. Muy bien, Pastor Daniel Horta, muy bien. Justamente. Familia Sandoval Mejías, la idea de ser uno solo. La hermana María José tiene control de los medios comunicacionales. Hermano Francisco Soto Leiva, tergiversar la verdad. Perfecto, muy bien. Lo que hizo esta dinastía, la siguen haciendo todas las otras dinastías que vienen, todas las élites, estos están haciendo lo que se llama hoy en día las Big Techs. Ya vamos a hablar de ella, pero no en esta semana porque no alcanzo por el tiempo. Ya vamos a hablar del poder que tienen las grandes tecnológicas. Compran los medios. Por eso la verdad no sale a la luz. Y aquí podemos deducir dos cosas. O la dinastía Rockefeller era dueña de estos medios difusores, o simplemente los compraba en base a coimas. Y esto sigue sucediendo en el día de hoy. También ustedes tienen una lista de la cual voy a hablar. El famoso NOM es el nuevo orden mundial. Hace 30, 50 años atrás, muchos escritores decían que esto era una teoría conspiracionista. Para aquellos que no saben lo que es una teoría conspiracionista, es adscribir los males a una sola causa, sin evidencia ni prueba alguna. Como por ejemplo, atribuirle, voy a poner un ejemplo, a George Soros, todos los desórdenes y estallidos sociales que se produjeron, por ejemplo, en Chile o en Colombia. Otra teoría conspiracionista es que en realidad el hombre no llegó a la luna. Hicieron toda una trama a Estados Unidos y no llegó. Esas son teorías conspiracionistas. Déjenme decirles, estimados hermanos, que el nuevo orden mundial es una realidad. Hace bastantes años, presidentes, estadistas, políticos y personas influyentes empezaron a hablar en este lenguaje. Pero usted no va a encontrar un edificio, por ejemplo, en Londres, donde está ahí, para ir donde está. No, porque el nuevo orden mundial es un plan diseñado y estructurado con el fin de instaurar un gobierno único, totalitario, dominante, controlado por sectores elitistas a nivel mundial. Estaremos hablando de él. Si ustedes se fijaron en la figura anterior, fíjense en los iconos que van a aparecer en las siguientes láminas. Es el mismo icono. Aparece el globo de la Tierra y en algunos casos algunas gavillas. El organismo de las Naciones Unidas. Fue fundado el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Estuvo conformado en su inicio por 51 naciones. Arabia Saudita, Argentina, voy a nombrar las de Latinoamérica, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, entre otros. 51 naciones. Actualmente, la ONU
el organismo de las Naciones Unidas, está compuesta por todos los países oficiales e independientes del mundo, es decir, 193 países, a excepción de la Ciudad del Vaticano, que posee el rol de Estado observador. Esta organización trabaja con agencias poderosísimas, que siempre van a estar al lado de ella. La UNESCO, la UNICEF, el PNUMA, que ya pueden ustedes ver ahí en sus apuntes, aquellos que lo tienen, la planificación de Naciones Unidas para el medio ambiente, entre otras agencias. Pero lo interesante, y puede anotar esto, es que están vinculadas o asociadas a esta organización 1.500 ONG. Por eso tienen tanto poder en el mundo, 1.500 ONG, y cada ONG puede tener 40, 30, 10 o 12 asociados. Por eso tienen mucho poder. De hecho, me voy a referir en extenso porque es parte de un tema en sí. En la siguiente lámina tenemos el Club Bilderberg. Puede que usted lo haya escuchado, y no son teorías conspiracionistas, sino es una realidad de este club. Fue fundado en 1924 con la familia real holandesa y la familia Rockefeller. Se juntaron, y no solamente ellos, sino invitaron a reunir a los hombres más poderosos e influyentes del mundo. Desde ahí se comenzaron a reunir, por lo tanto se llama club, conferencia, grupo o foro Bilderberg. Se reúnen cada cierto tiempo entre 120 y 150 personas. ¿Qué es lo interesante de este grupo? Para que vayamos entendiendo. Este grupo fue quien creó la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre las personas más influyentes que ha asistido en diferentes tiempos tenemos a la reina Sofía, el rey Juan Carlos, Javier Solana, quien fuera secretario anteriormente de la OTAN, también fuera secretario general del Consejo de la Unión Europea y alto representante del Consejo de la Unión Europea, el expresidente de España, José Luis Zapatero, Juan Luis Cebrián, Hillary Clinton. La lista son muchos, voy a mencionar otro. Henry Kissinger, este es muy importante, quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos, quien tuvo una gran influencia no solo en la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría, sino también en la fundación y en la continuación de este club. También asistieron en su tiempo Colin Powell, Condoleezza Rice, Gerald Ford, Bill Clinton, Jeff Bezos, Gordon Brown, Margaret Thatcher, Tony Blair, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es sumamente larga. Pero ahí no va a estar presente un profesor o una educadora de párvulo o un panadero. Están todas las personas más influyentes del mundo, presidente del Banco Mundial, dueño de una multinacional, cantantes o actrices famosas, ahí también están presentes entregando su aporte, pero en este caso su aporte maligno. La siguiente diapositiva no es tan conocida. El Club de Roma. También es una organización no gubernamental, lo que se llama ONG, Organización No Gubernamental. Se fundó en Roma en el año 1968 por un pequeño grupo de personas influyentes, entre ellos científicos, agnósticos y políticos. Y la finalidad, notoriamente, de este club es preocuparse por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera interdisciplinar y holística. Lo mismo que procuran muchos grupos del mundo. Tiene su sede en la actualidad en su oficina central. Pero lo interesante es que dentro de sus fundadores tenemos a Aurelio Pesay, Alexander King y David Rockefeller, quien citará las 5 frases anteriores. Ahora tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue fundada el 16 de noviembre en Londres de 1945 en Reino Unido. Interesante saber que fue un mes después de fundarse la ONU. Un mes después.
más exactamente 3 semanas. Hoy en día es muy bueno preguntarse, para que usted indague, ¿a qué educación se refiere la sigla? ¿A qué ciencia? ¿De qué ciencia estamos hablando y de qué cultura estamos hablando? No piensen, hermanos, que es la educación secular, una mejor educación, mayor cantidad de textos, mejores posibilidades para los profesores. No, no se refiere. A la ciencia tampoco. Y a la cultura, les voy a decir, se refiere a la cultura de la muerte, de la cual estaremos justamente hablando. Luego tenemos al FMI, el Fondo Monetario Internacional. Este surge en el año 1945, el 27 de diciembre, un mes después de formarse la UNESCO. Miren la estrategia. En el mes de octubre de 1945 se forma la ONU, en el mes siguiente, noviembre, la UNESCO, y en el mes siguiente, diciembre, finalizando el año, el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el fin de este fondo es promover la economía sustentable y evitar que los países miembros de la misma caigan en una crisis financiera. Otra agencia poderosísima que se ha hecho escuchar con el aspecto de la pandemia mucho en estos últimos tiempos. La Organización Mundial de la Salud. Habría que preguntarse a cuál salud se refiere. Les voy a responder para adelantar un poco. Se refiere a la salud sexual y reproductiva de la mujer. No a la salud de que voy a tener mejores textos, voy a tener mejores herramientas, más insumos. No, se refiere a esa salud. La Organización Mundial de la Salud. El Banco Mundial. Esta es una organización multinacional, es quien presta dinero a los países para endeudarlos, especializada en finanzas y asistencia. Fíjense lo que dice su propia representación o página. Es una hipocresía lo que dicen. Su propósito es reducir la pobreza, primera mentira y grande, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyo económico a las naciones en desarrollo. Si en realidad el Banco Mundial y todas las élites globalistas quisiesen ayudar a los países en desarrollo, lo hubiesen hecho hace muchos años. No es la finalidad. La UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, fue creada el 11 de diciembre de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace esta organización? Provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países pobres, generalmente llamados del tercer mundo, generalmente en África. Pero la pregunta es, ¿brinda ayuda humanitaria a niños y mujeres? Sí. ¿Pero a cambio de qué? También voy a adelantar la respuesta, pero la vamos a ver en extenso. A cambio de legalizar la esterilización y el aborto. Esa es una realidad. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Pero más adelante puede, esto no lo puedo asegurar, que después juzgue a pastores evangélicos por predicar el evangelio, o juzgue a una entidad provida por justamente estar en contra del aborto. Aquí tenemos la bandera que ustedes la conocen. Lo que tienen ahí frente a sus ojos partió siendo el grupo llamado Orgullo Gay. Así partió esta agrupación, que hoy en día se ha tornado muy poderosa. Luego pasó a llamarse LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros. Como las agrupaciones se fueron adhiriendo, luego pasó a ser LGBTI, le agregamos I de intersexuales. Luego pasó a llamarse LGBTIQ, queer, sexo por definir. Luego se pasó a llamar LGBTTIQ,
esa T de transgénero, transexual, me falta uno, transgénero, transexual, y el otro en este momento no lo recuerdo, intersexual y queer. Luego pasó a ser a LGBTTIQA, de asexual, y luego se le agregó el signo más. Tiene un montón de siglas o de letras más. Lo interesante es que los pedófilos a nivel mundial están luchando a toda costa por ingresar y potenciarse en esta agrupación. Esto ya está sucediendo, lamentablemente, en Holanda. ¿Quién es este señor? Si algún hermano puede levantar su mano o por chat. ¿Quién es este señor? ¿Y qué saben de él? Si el hermano Walter me puede ayudar. La familia Vergés Monardes dice Soros. Muy bien, es George Soros. Hay muchas teorías conspiracionistas con respecto a este hombre. Una cosa, hermanos, deben saber que todo lo que está en Internet no es verdadero. Hay que tener cierta experiencia para indagar y buscar información, porque déjenme decirle y adelantarle un poquito, Google está condicionado. Cuando usted ingresa a buscar y pone George Soros, le va a mostrar todo lo bueno de él, y después va degradando. Google está condicionado. Si busca aborto, le van a presentar el aborto como algo bueno, como algo que a usted le puede beneficiar. Bien, este hombre tiene algunas situaciones de teoría conspiracionista que son falsas, pero otras que están documentadas. Yo les voy a leer algunas documentadas. Es de nacionalidad húngara, nació en 1930 y vivió allí durante la ocupación nazi entre 1944 y 1945. Les voy a presentar el currículum. En 1956 emigró a Estados Unidos e ingresó al mundo de las finanzas y lanzó su propio fondo de inversiones, que se hizo famoso por sus agresivas inversiones y sus movimientos especulativos a corto plazo en los mercados financieros globales. Un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente, muy inteligente. Es conocido en el mundo, además de otras cosas, como el hombre que quebró al Banco de Reino Unido tras ganar $1.000 millones. Eso en el lenguaje anglosajón, es $1 billón. Eso significa un 1 con 9 ceros. Ese es un billón en el mundo anglosajón. En el mundo matemático es 10 elevado a 12, 1 millón de millones, un 1 y 12 ceros. Y lo hizo en un solo día, con un ataque contra la libra esterlina el miércoles 16 de septiembre de 1992, que Reino Unido lo ha pasado a llamar como el miércoles negro. En el año 2018 ocupaba el puesto número 80 de los multimillonarios del mundo, según la revista Forbes. Esa es una revista seria, Forbes. Usted puede encontrar las mujeres más ricas del mundo, los vehículos más caros, los multimillonarios. Forbes. Con una fortuna de $8.300 millones. Es un hombre progresista, pro libre mercado, filántropo, financia grupos y universidades e instituciones que apoyen el aborto, promuevan los derechos de las minorías LGBT, promuevan el adoctrinamiento bajo la ideología de género y algunas agrupaciones que desestabilicen a un país. Posee una fundación que se llama Open Society Foundation, Fundación Sociedad Abierta. ¿Qué es lo que ha hecho? La noticia que tiene ahí, que ustedes están viendo, voy a dar antecedentes verídicos porque este hombre tiene mucha incidencia en lo que vamos a ver. Aportó a la Universidad Javeriana de Colombia entre el 2018 y 2019 $400.000 para promover la ideología de género. A la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador con $50.000 entre el 2016 y 2017.
A la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, con $221.534 para su publicación pública, que en el año 2020 realizó un evento junto a la multinacional del aborto Planned Parenthood. Usted la tiene en sus siglas como IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, la multinacional abortista del mundo, de la cual en su momento vamos a hablar. A la Universidad Fordham, a la Universidad Loyola, a la Universidad Georgetown, a la Universidad de Namur en Bélgica en el año 2018. En el año 2016, su fundación movilizó 1,5 millones de dólares pagándole a los medios difusores para acallar el escándalo de la multinacional que les acabo de mencionar. La multinacional del aborto Planned Parenthood, Federación Internacional de Planificación Familiar, quien fue acusada e investigada por el FBI, y de hecho está siendo investigada, por vender órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones. Es terrible, obviamente, lo que hace esta multinacional, pero también es terrible quien le aporta donación para hacerlo. En el año 2017, el gobierno de Irlanda ordenó a Amnistía Internacional devolverle a Soros los más de $160.000 donados por su fundación para una campaña a favor de la legalización del aborto en ese país. Es más, un documento filtrado por la Desileaks.com en el 2016 reveló que para la organización de Soros era importante una victoria a favor del aborto en Irlanda para impactar a otros países fuertemente católicos en Europa y dejar que obviamente se legalizara el aborto. El presupuesto de su fundación destinó para el año 2020 $8,3 millones. Para que más o menos tenga una idea en pesos chilenos, ¿qué significa 8,3 millones de dólares? En pesos chilenos significan 6.083.900.000 pesos. Y en lenguaje norteamericano, en el mundo anglosajón, son aproximadamente 6 billones de, en este caso, dólares. Por eso es importante conocer y fundamentarse de quién uno habla. Hay otras teorías respecto a él que no son ciertas del todo. Me imagino que la diapositiva siguiente saben quién es. ¿Alguien me lo podría señalar, por favor? Hermano Patricio, hermana Patricia, responden Bill Gates. Muy bien. A ver, hermano Patricio, hermana Patricia, si puede responder. ¿Qué sabe de él? Hermano Patricio, ¿Qué sabe de él? Patricia, ¿O cualquier otro hermano o persona? ¿Qué sabes? Pero habla. Levanta la mano para que te conteste. Hable, hermano Patricio, no tenga miedo. Está activado su micrófono. Está activado. Ah, ya. El mayor informático del mundo. Escuchando. El mayor informático del mundo. Ya, pero eso es bueno. Sí. Por un lado es bueno. ¿Qué más? Un hombre con una Alguien que fortuna pueda aportar para considerable. que no lo diga todo yo. ¿Ya? Una ¿Qué más? fortuna- Ya. ¿Alguien más de los hermanos o que quisiera aportar algo? El hermano Francisco Leiva dice que es dueño de Microsoft. Hermano Sergio financia la OMS, multimillonario. Perfecto, muy bien. Ya me han mencionado algunos datos, pero vamos a ampliar el currículum. Porque este hombre sí, obviamente tiene trascendencia. Primero, su padre fue director de la IPPF, vean sus apuntes. Fue director de la Federación Internacional de Planificación Familiar, la multinacional de aborto en el mundo.
Como decía el hermano Patricio, empresario, informático, filántropo, conocido por haber creado y fundado junto con Paul Allen la empresa Microsoft. También junto con Paul Allen creó el sistema operativo para computadores Windows. Hoy en día ya no trabaja tanto en Microsoft, sino está dedicado a su filantropía, su fundación. Nació el 28 de octubre de 1955. Durante 12 años consecutivos, de 1995 al 2007, fue el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, que es una revista seria. 12 años consecutivos el hombre más rico del mundo. Desde el año 2019, la fundación, que la tiene junto con su esposa, que se llama Fundación Bill y Melinda, subvencionaron causas benéficas, entre comillas, por un total de 54,8 millones de dólares. A través de esta fundación ha financiado proyectos relacionados con la esterilización y el aborto. El apellido gay suele aparecer ligado siempre a lo progresista, lo feminista, radical, lo ecologista y lo abortista. Ya les voy a dar antecedentes con cifras, cantidades de justamente el daño que ha provocado este hombre. Es un filántropo, pero lamentablemente no siempre para el bien. Esta diapositiva en el estudio realizado por el pastor David Horta en miércoles bastante anterior fue presentada. Aquí tienen una fotografía actualizada a diciembre de 2020 de el avance del aborto en el mundo. Aquí tienen el globo terráqueo. El color primero es donde está totalmente prohibido. El segundo está permitido solo en caso de peligro para la vida de la madre. El de color, en este caso, el 2, de color plomo. El número 3, permitido el aborto solo en ciertos casos, el de color amarillo. Y el 4, que es el azul, el que abarca, yo me atrevería a decir, como las 3/4 partes del mundo, a diciembre del 2020, es donde justamente ha abarcado la legalización del aborto. Puede que un día, hermanos, Dios nos pregunte, yo me he puesto a pensar, ¿y qué hice en defensa de ellos? Mi primera responsabilidad, hermano, hermana, es informarme. Debo conocer la Escritura, vivir de acuerdo a ella, ser un ejemplo, pero no puedo ser ajeno al mundo que me rodea. A ver si el hermano Patricio, que lo estoy viendo en pantalla, me puede decir quiénes son ellos, si lo conoce. O alguno de ustedes, hermanos. ¿Alguna respuesta, hermanos? ¿Puede levantar su mano o lo puede hacer por chat? La hermana Isabel Alarcón, Jeff Bezos, Francisco Soto Leiva, Mark Zuckerberg, Santiago Gómez, Elon Musk, hermano Patricio Gallego, Jeff Bezos. Ya. Los mismos hermanos que me respondieron, asócienlo con la multinacional que encabeza o que tiene. Son dueños de una multinacional. Partamos con Jeff Bezos. ¿Es dueño de quién? Aquí están las Big Tech, las grandes tecnologías. Hermana Isabel Alarcón, Amazon, responde. Muy bien, hermana Isabela. Mark Zuckerberg, ¿cuál es la multinacional? Hermano Francisco Soto Leiva dice control de Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Muy bien, y etcétera, y esa es una realidad. Bill Gates está asociado con Microsoft, pero ahora ya no está tan dedicado a eso, sino a su fundación filantrópica. Y hermano Santiago Gómez me dijo Elon Musk. ¿Con qué multinacional la asocia?
¿O algún hermano? Pastor, no me acuerdo. Ya tiene, ya no se acuerda, ya, con Tesla. No es la única, pero es la más importante. En SpaceX también. Ya, Y ¿por qué? Sí, muy bien, tiene bastantes, justa, no es dueño de una multinacional, tiene muchas agrupadas. Ya, ¿por qué lo menciono? Por lo siguiente. Información revista Forbes. Cuando en China estalló la pandemia y transcurrió el tiempo hasta el 1 de enero del 2020, las personas anteriores mencionadas estaban dentro de los 10 más ricos del mundo. Ahí tienen, esto lo pueden ustedes presionar y verificar y les va moviendo enero, febrero, marzo hasta llegar a la misma fecha, 1 de enero de 2021. Lo interesante es que habían, en este caso, 8 norteamericanos ricos, un chino y un francés. Al año siguiente, se mantuvieron los mismos y su fortuna creció en una enormidad, a excepción de Warren Buffett, el séptimo en la columna. Todos los demás tuvieron beneficios. Y lo interesante es que aumentaron su riqueza en un 27%. Pero lo más interesante es que 50 personalidades chinas, entre ellas científicos y todos los que trabajan con empresas de insumos, tubos, mascarillas, zapatillas, todo lo que tenga, justamente aumentaron su riqueza con una cantidad exorbitante que los pasó a considerar como dentro de los 150 más ricos del mundo. Antes no lo eran. Y cuando hablo de 150 estoy hablando de multimillonarios y la cifra, hermano, es billones, no es millones, es billones. Ahora, dentro de estos 10 hay dueños de lo que se llaman las Big Tech, que son las grandes tecnológicas que dominan y coartan la libertad, de las cuales en su momento vamos a hablar un poco. Ustedes tienen una lista y vamos a hacer un repaso. De manera que más adelante, cuando esté hablando, usted tenga un poco de noción a qué me estoy refiriendo. Hablamos del NOM, Nuevo Orden Mundial, la ONU, Organismo de Naciones Unidas. Recuerden, dato importante, están asociadas a ella aproximadamente 1.500 ONG, el Club Bilderberg, Club de Roma, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, la UNICEF, el Grupo de Tendencias Sexuales, George Soros, Bill Gates, pero también hay otras, como la OEA, Organización de Estados Americanos, pero no es la sigla en sí la que está involucrada con el mundo globalista, sino algunos dirigentes que forman parte del Club Bilderberg. La OTAN, o en inglés la NATO, también hay algunos dirigentes que participaron o participan del Club Bilderberg. La Unión Europea. Esto sí es importante. La Unión Europea. La Unión Europea es una organización política, financiera y económica que está conformada ahora en el 2021 por 27 países. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia. ¿Qué país ya no está? ¿Qué país ya no forma parte? Eran 28. Hay un país importante. Muy bien. ¿Le leo los labios, hermana Patricia? ¿Le leo los labios de acá? ¿La estoy mirando? Sí, le leo los labios. Reino Unido. Muy bien. ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió?
con el Brexit? Bueno, porque la Unión Europea, que es poderosísima y tiene mucha influencia en la agenda globalista, coarta las libertades de soberanía, entre otras cosas. El país trabaja mejor solo con su gobierno, la lealtad a su gobierno, que frente a un cúmulo, porque en la Unión Europea se quiebran las fronteras. Entonces, una de las razones poderosas es porque la Unión Europea quebranta las fronteras, rompe, quiebra las fronteras, por lo tanto, atenta contra la soberanía del país. Y si atenta contra la soberanía, va abarcando mucho más cosas, va abarcando la política y, entre otras cosas, la cultura. Luego tenemos a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Las que están con rojo tienen importancia. Ustedes en sus apuntes no las tienen con rojo, pero las que están con rojo tienen importancia por su aporte a esta agenda globalista. El Consejo de la Tierra y Cruz Verde son dos grandes ONG que contribuyeron al panteísmo o a la Carta de la Tierra, en la cual voy a referirme en parte de un tema extenso a ello. El Consejo de la Tierra estuvo presidido cuando se fundó por Maurice Strong, tiene un currículum vasto, y la Cruz Verde, ecologista, por el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Rusia, Mikhail Gorbachev. Guerra Fría, para referirme y nexar las diapositivas que vienen a continuación. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político, social, entre dos grandes frentes. El occidental capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el sector oriental comunista por, en ese entonces, la ex Unión Soviética, la Unión Soviética. Esa es la Guerra Fría. Ya. La escuela de Frankfurt, el pastor, estoy seguro que el pastor David habló, y la Unión Internacional de Ética Humanista, que es muy desconocida, estas dos escuelas aportaron mucho a la cultura de la muerte, la que se está justamente viviendo el día de hoy, porque fueron adoctrinados con Hegel, Freud, Marx, entre otros ideólogos. ONG es la organización no gubernamental. Tengo en rojo masonería y posmodernismo. Ya, nosotros sabemos como creyentes que la masonería es una secta, pero con apellido, luciferina. Pero desde el punto de vista filosófico o social, la masonería es una ideología. Le voy a poner un ejemplo, porque también tienen influencia. Si después me van a preguntar, por ejemplo, si hay relación entre la masonería y el Club Bilderberg, sí. Hay una relación, con evidencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo fuera de nuestro país, España. Ahí hay grupos políticos, está el grupo político PPP, Bildu, Vox, Podemos. Y hay un porcentaje considerable de esos líderes actuales que son masones. En cuanto a política, pueden ser de derecha, para hablarlo así, o de izquierda. Tienen objetivos totalmente distintos. Pero cuando hay un bien común por la masonería, dejan a sus partidos y optan por los objetivos de la masonería, que también él busca el control del mundo, no es nada nuevo. El postmodernismo es un movimiento del cual voy a hablar más adelante. G20, las 20 economías mundiales. Y todas las siglas que vienen después, que no las voy a leer, FAO, ACNUR, CEDAW, tienen relación con las agencias que tiene la ONU, con todas las que trabajan. ¿Recuerdan? 1500. Bueno, aquí tienen algunas. La que sí voy a hacer mención, para vergüenza de nuestro país, es la que dice aquí ACNUR. ACNUR está en el centro de la pantalla. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Por qué le digo? Porque quien encabeza esta agencia el día de hoy, que ahora se llama Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que asumió el 1 de septiembre del año 2018. Y para vergüenza lo digo, puesto que soy chileno, es la presidenta
que ha causado el mayor daño moral a Chile. Y las consecuencias las estamos viendo, porque permitió muchas leyes que se legalizaran o las dejó listas para legalizarse. Y aquí tenemos otras siglas que usted las puede repasar. Por lo tanto, cuando esté viendo todo esto, y yo le hable de FUNUAP, ECOSOC, usted va a su apunte para no tener que estar explicándolo y ve lo que significa. Bien, y lo último que quiero ver, porque este es un tema en extenso, ni siquiera voy en la mitad de la introducción. Quiero corroborar algunas definiciones que usted debe tener ahí en sus apuntes. Si no las tiene, porque se mandó con el siglario, las siglas recién mencionadas, las puede solicitar al hermano Walter, que tiene bastante trabajo. Es importante que usted sepa esto. Cosmovisión cristiana de los tiempos del fin. ¿Qué es lo que es eso? El pastor Joel habló, pero no entiendo lo que es eso. Por eso ahí tiene un diccionario. Es la manera de ver e interpretar el mundo. ¿Y cómo nosotros vemos e interpretamos el mundo? Como Dios lo establece en su palabra. Esa es nuestra cosmovisión. Paradigma. Ejemplo o modelo de algo. Lobby. Antes de dar la definición, ¿me podrían mencionar alguna agencia o algún movimiento que sea un lobby poderoso? Mientras piensa, yo leo la definición: grupo de interés formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas. ¿Alguien me podría mencionar algún lobby? Mano Walter, parece que ahí. Sí, Si me dice el Mano Walter. el pastor Luis Leiva dice los gays, la familia Muy bien. la Iglesia Católica, Mano Francisco Soto, Perfecto. OMG, Mano Bien. AFP, Mano Patricio Los Móviles. Muy bien. Eso para que entiendan los hermanos, ese es un lobby y tienen bastante poder. De hecho, en la ONU hay lobbies, para que ustedes sepan. En España, en el Congreso, hay lobbies. En todas partes están estos. El holismo. Doctrina filosófica que concibe la realidad como un todo, a partir del cual se comprende sus componentes y la relación entre estos con la globalidad. Asume que el todo es mayor que la suma de sus partes. Ya, voy a tratar de explicarlo de una forma gráfica. Esta es una doctrina filosófica. Mire, si usted toma un círculo, si no le gusta puede tomar un triángulo, un cuadrado, y fragmenta, no necesariamente en partes regulares, irregulares, lo corta en 10 piezas, si quiere en 3, en 5, las separa y luego las vuelve a unir. Si usted va formando el rompecabezas, va sumando las partes, en este caso juntándolas, ¿qué va a obtener en definitiva? El rompecabezas, el todo, ¿verdad? El holismo dice que el todo, la doctrina filosófica como ellos piensan, y después lo vamos a seguir ilustrando, es mayor que sumar las partes. No sé si entiende la idea. Me está diciendo una contradicción. El todo es mayor que el todo. Eso es imposible. 2 no es mayor que 2, ni 8 es mayor que 8. Pero el holismo señala que la doctrina filosófica me dice que el todo es mayor que la suma, que todo lo que lo conforma. Ese es el holismo.
Si no, lo desecho. Hay muchos más que pueden seguir. Progresismo. Este concepto no tiene que ver que vamos a construir más puentes, más hospitales, mejor educación. No es ese tipo de progresismo. Es una ideología doctrina que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos, y especialmente en el político-social. Se desarrolla milímetro a milímetro. Eugenismo, otro concepto que vamos a ver en el desarrollo de los temas. Movimiento político e ideológico que propone una mejora cualitativa, biológica, natural, de la población frente a la mejora moral, económica o cultural. Quien promovió este movimiento fue Francis Galton, primo de Charles Darwin. Bautizó esa mejora como eugenesia, ciencia del buen nacer. Algo interesante de notar en la historia que su primo Charles Darwin no estuvo de acuerdo con las ideas que comenzó a propagar Francis Galton. Eugenesia, de ahí nace la eugenesia, aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Y me adelanto un poco porque este va a ser un capítulo muy interesante que vamos a ver posiblemente el viernes, si Dios así lo permite, nos da vida y salud, el transhumanismo, en lo que siguió a la posmodernidad. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles, teóricamente para mejorar las capacidades físicas, psicológicas o intelectuales del ser humano. Involucra riesgos éticos y políticos en su implementación a manos de élite de poder a nivel mundial. Y el último concepto, eufemismo. Lo que quiero, hermano, es que no pierda el norte de lo que estamos hablando. Partí con una introducción bíblica y luego comencé a entregar mucha información. Es mucha, es una avalancha de información. Por eso les pido por favor que tengan a mano sus apuntes para que cuando vaya hablando, si no se acuerda de la palabra, lo pueda ir mirando. Eufemismo. Palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, grosera o demasiado franca, o se considera socialmente ofensiva o de mal gusto. Por ejemplo, si usted le quiere dar una noticia a una persona que ha fallecido un familiar y no se lo quiere decir en una forma chocante y fuerte, usted le dice, ¿sabes que murió tu mamá? Va y usted le va a decir, ¿sabes que tu mamá ha pasado a mejor vida? Si yo me enojara con alguna de ustedes, hermanas, de 60 años para arriba, y le digo, con todo respeto, es para ilustrar lo que estoy haciendo, vieja, así de una forma peyorativa, vieja, es fuerte, es chocante. Pero si yo le digo, por favor, denle el asiento aquí a la persona de tercera edad, o si quiero, no sé, amistarme con usted, usted está viviendo los años dorados, los últimos años de su vida. Es un eufemismo. Supongamos que le van a dar a usted en el trabajo una mala noticia. Usted está despedido. No, lo llevan a la oficina y le dice, sabe que por reducción del personal nos hemos visto en la imperiosa necesidad de no contar con sus servicios en este año. O ha quedado desvinculado. Ese es un eufemismo. ¿Y hacia dónde voy, hermanos? No perder el norte. Aborto. Una palabra fuerte, chocante, que con imágenes la persona queda impactada. Pero ahora la ONU, y les voy a explicar mañana cómo lo ha hecho, ha degradado algo que puede ser fuerte y chocante, con el eufemismo y otros conceptos más. Y le ha dicho interrupción voluntaria del embarazo, o maternidad segura, o 12 palabras más, que dicen lo mismo que aborto. Anticoncepción. Ahora se le llama, con un eufemismo, erradicación de la pobreza. Eso no quiere decir erradicación de la pobreza como usted pudiese pensar, vamos a erradicar los pobres, tengan mejores viviendas, mejor salud. No se refiere a eso, se refiere a esterilizarlos. ¿Y quién sabe eso? Bueno, los que investigan y los que
informan respecto a ello. Bien, vamos a dejar hasta aquí. No alcancé a hacer ni la mitad de la introducción, porque vamos a tratar de cumplir. Para mañana ilustrar esto, lo voy a ilustrar con imágenes y con situaciones. Pero, por favor, hermanos, requiero que ustedes puedan repasar esta terminología y si tienen alguna duda o alguna consulta, la puedan realizar. No sé si, hermano Walter, alguien dejó establecida alguna pregunta o algún hermano en mano alzada dejó establecida alguna pregunta que pudiese ser respondida, o si no, la dejamos para mañana. Quiero respetar de alguna forma el horario, porque entrego bastante información y yo sé que es un poco denso el poder recibirlo. ¿Alguna pregunta, hermano Walter? ¿Alguna consulta? Pastor, ninguna pregunta, solo un último aporte del hermano Joshua Perpies, que habla del transhumanismo, aumento de la ciencia, y cita el pasaje de la Biblia en Daniel 12:4. Y la hermana Soledad Peña, el conocimiento. La hermana Soledad Peña, sí, dice, ¿qué pasa con el Opus Dei? Ya. No le puedo decir nada porque no tengo algunas nociones, pero no tengo fuentes. Y mientras no tenga fuente, no le puedo asegurar que sucede esto, lo otro. En este momento tengo algunas ideas, nociones, pero no tengo fuente. Y mientras no tenga fuente, hermana Soledad, pero me voy a preocupar de averiguar, voy a tratar de buscar la respuesta y el vínculo. En este momento no tengo antecedentes con respaldo. Por eso no me atrevo a elucubrar cualquier cosa. Ya, y el otro, el pasaje del hermano Joshua es que la ciencia se aumenta. Eso es lo que dice Daniel 12:4, justamente. Después vamos a hablar en extenso sobre el transhumanismo. ¿Alguna otra intervención? No, pastor, no hay más preguntas, solamente ya, agradecer por la palabra traída. Ya, espero que no hayan quedado agotados, hermanos. Mañana va a ser más didáctico, porque tengo preguntas interactivas. Pero para que pueda entender, le invito a repasar lo que tiene a la mano, y si le surge alguna pregunta dentro de lo que hemos visto hasta el momento, se la voy a poder responder. Si es una pregunta que voy a abarcar más adelante en otras sesiones, la responderé en su momento. Bien, ahora voy a dejar al pastor David para que finalice, por favor, esta parte. Pastor David, por favor. Pastor, antes de que pase nuestro pastor David, recordar a nuestros hermanos que durante la reunión mantener sus cámaras encendidas. Aquellos que por el motivo o circunstancia tienen que tenerlo apagada, que entendemos, que lo notifiquen, lo escriben en el chat al hermano Juan Samuel o a Iglesia Metodista, para tenerlos considerados de que están presentes pero están con sus cámaras apagadas. Y recordar que para el día de mañana se ingresa con el mismo link. Bueno, agradecemos la exposición del pastor Joel Sandoval en esta introducción, y a aquellos que estaban escribiendo en algún sentido preocupados por a veces la falta de conocimiento o de entendimiento de la información. Nuestras iglesias entregamos un resumen de lo estudiado el año pasado, que desde una perspectiva bíblica a ser aplicada a todo este cúmulo de información. Mi exhortación es que ustedes lo lean, de tal manera que con esa perspectiva vayan entendiendo también y aplicando su propio ejercicio, no solo racional, sino espiritual, respecto a la información que se está entregando. Así que eso está a disposición de todos y fue entregado con ese propósito para aquellos que estaban un poco preocupados ahora. Damos gracias al Señor porque todo este cúmulo de información, por cierto, como dijo el pastor y como lo hemos señalado, el propósito es para nuestra admonición. Es todos estos recursos que estén a disposición de la reflexión como hijo de Dios, como iglesia,
en razón de los tiempos en que estamos viviendo y de las circunstancias en las cuales la Iglesia se desenvuelve en el tiempo. Así que el Señor les bendiga. Mañana estamos en punto a las 20 horas comenzando la segunda sesión. Y una recomendación, hasta aquí no tuvimos problema, pero la recomendación es que aquellas familias que están viendo con varios dispositivos el Congreso puedan optar por una acción solidaria y verlo de un solo dispositivo, de tal manera de dar cupo a otros dispositivos que pudieran conectarse. No tuvimos problema en esta sesión, pero previendo lo que pudiera pasar los próximos días, esa es la recomendación. Muchas gracias. Vamos ahora. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque hemos dado comienzo a esta importante actividad de la Iglesia Metodista Independiente, que ha sido, Señor, coronada también con tu presencia santa y el gozo de ver a tantos amigos y hermanos de distintas congregaciones compartiendo y recibiendo esta información que ha sido preparada por largo tiempo por nuestro pastor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el que abre nuestros entendimientos. Te pedimos que obres en el resto de los días de la misma manera para que aquellos hermanos que están por primera vez escuchando, hermanos nuevos de nuestras congregaciones, puedan tener comprensión de todo lo que se está diciendo y pueda ser para edificación de sus vidas, como también esperamos del cuerpo que es la Iglesia toda, sin distinción, todos los que somos tus hijos. Ahora danos el descanso y prepara nuestras vidas a la disposición para estar mañana nuevamente conectados. Y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Joel. Nos vemos. Gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Y a todos. Buenas noches. Gracias, Joel. Señor te bendiga. Muchas gracias. Padre de Dios. Pastor Joel. Que Dios le bendiga a Pastor Joel, Pastor Muchas gracias. David. Muchas bendiciones. A las 8 en punto. Que el Señor le bendiga.